Él es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, magíster en Marketing Político y candidato a doctor en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, diploma en campañas electorales de la Universidad Complutense de Madrid y una cantidad de premios que pone atrás cada vez que lo entrevistan por televisión. Ya, van a ver usted, hay una cantidad de premios que tiene ahí. Los puso ella. Ya los puso. Y tú encantado, y usted encantado ahí al frente para que vean los premios. Aquí van a ver por qué esos premios. Osvaldo, ¿cómo evitar la dispersión electoral en este momento? Y si se mantiene, ya no son 24, se bajaron 3 candidatos, Jairala, Pablo Campana y Vargas, Jaime Vargas. Y si se mantiene, ¿cómo hacer que eso no arruine la elección? A ver, primero, buenos días. Buenos Muchísimas días. gracias por la invitación. Carlos, gracias, y a todo un equipo, que no solo lo ve a Carlos y a mí, pero es que hay un mundo de gente que está trabajando. Gracias por la invitación. A ver, yo tengo una hipótesis, ¿no? Ecuador se volvió como República Dominicana, un país al que amo muchísimo, un abrazo fraterno a la República Dominicana, y es el hecho de que cada candidato tiene su encuestador. Es increíble. Yo tengo amigos que, mira, aquí está la encuesta que es de tal, donde pone primero a fulano. Acá está la encuesta. Entonces, cada candidato ya tiene su encuestador que lo pone primero o segundo. ¿Son una tarea de bobos entonces? Yo no he dicho eso. No, yo digo eso, no son candidatos, son candidotes. Ahora, Por Dios usted santo. no se imagina quién es, pero ahora, ojo, yo tengo una tesis, que unas cosas son las que yo le doy a mis amigos para convencerlos que estoy bien o que pongo en las redes, que es una ficción, y otra cosa, digamos, es los estudios serios, que generalmente no se publican porque no les gustan los resultados a quienes los mandan a hacer. Y mi hipótesis es que ya a partir de agosto, qué sé yo, a partir de agosto, cuando ya haya, esto sea contundente, no va a quedarle otra salida a las fuerzas del centro a la derecha para efectos de poder, digamos, unirse, porque de otra forma lo veo muy complicado, demasiado. ¿No les va a quedar otra salida qué? Que armar una coalición, como ya lo hicieron alguna vez en el año 84 con León Febres Cordero. Frente del Constitucional, porque esa fue una coalición. Expliquen lo que es una coalición. Okay. Y la diferencia con una alianza. Ok. Las alianzas son coyunturales. ¿Sí? Lasso tuvo una alianza en la segunda vuelta del 17, que fue muy coyuntural y que él no supo capitalizar o aprovechar porque no trabajó el resultado que obtuvo en el año 17. Es decir, terminó la contienda y se dedicó a poner carpas. Se pareció mucho a AMLO en el 2006, ¿no? AMLO se deslegitimó en su primera intervención cuando Calderón le gana porque se dedicó a hablar un año de un fraude cuando México estaba en otra circunstancia. Entonces creo que Lasso no capitaliza porque las derrotas se trabajan, los resultados se trabajan, se empantana en un fraude que nunca pudo probar y bueno, y pasó a la historia. Entonces, la coalición, a diferencia de esa, es la, de acuerdo a los diccionarios sociales, la unión de fuerzas, movimientos, partidos, personas, cuadros, con un fin que no necesariamente es electoral. En este caso, con un fin que no necesariamente es electoral. En el caso de Febres Cordero fue el Frente de Reconstrucción Nacional, era reconstruir el país. Si se da una coalición en campaña electoral, ¿cómo no va a ser el fin electoral? Por eso, es que hay varias formas de coaliciones. Puede haber una coalición para una independencia, por ¿Y en torno a qué se daría esa coalición del centro derecha o debería darse? Bueno, si quieren que el correísmo o las fuerzas de izquierda no ganen más fácil de lo que podrían hacerlo hoy, deberían hacer esta coalición para efectos de poder presentar al país una alternativa seria. Pues no, esto ya parece martes loco, Ya, cada martes con una causa. ¿Perdón? Con una causa. Con una causa. ¿Qué sería cuál? Bueno, en este caso, de rearmar el descalabro que ha armado el gobierno nacional. Rearmar el descalabro, ok. ¿Por qué habla usted de coalición solamente del centro derecha y no también del centro hacia la izquierda? Porque ya la izquierda está menos dispersa. Tienes dos tendencias. Tienes el correísmo que... Esto es como la Sudamericana, ¿no? En la Copa Sudamericana va a la final el campeón del año pasado y, alguien tiene que pelear. La izquierda tiene dos alternativas, que es el correísmo sin duda, y el indigenismo que se ha convertido, que se parece un poco al Guayas. En Guayas, los que no podían o no querían ser socialcristianos terminaban en el PREAN y hoy son CREO. Son lo mismo, el indigenismo es una fracción del correísmo disimulada. Pero el indigenismo termina siendo ese espacio, digamos, para esa gente de izquierda, podría ser ese espacio, digamos, para esa gente de izquierda que no le gusta el correísmo, se siente de izquierda y que podría ocupar este espacio. Ok, una primera propuesta es que la dispersión se combata con una coalición. Y que en el centro derecha, que está mucho más dividido, ciertamente, se dé en torno a lo que acaba de decir Osvaldo Moreno, mientras que del centro hacia la izquierda hay apenas dos fuerzas que él identifica. Prosigue la entrevista desde Quito. Yolanda Torres, son las 7:50, estamos con Osvaldo Moreno, consultor político sobre todo. Sí, doctor Moreno. Gracias, Carlos.
Doctor, ¿cómo evalúa usted el hecho de que en este escenario preelectoral, a 3 meses de las inscripciones de los candidatos a la presidencia, haya quizás solo una figura preponderante en Quito, mientras que Guayaquil tiene 11 precandidatos o más, Azuay 3 o 4, representación de Manabí, de Los Ríos? ¿Qué pasa en la capital? Perdón, ¿cómo le va? ¿Cuál sería esa figura de Quito? No. Yo diría Gustavo Larrea, que es el que más peso tendría y más bagaje político. Y tiene además su movimiento Democracia Sí. Claro, yo a él lo veo más como un articulador político, digamos, ¿no? Más que como una figura presidenciable, lo veo complicado. O sea, ¿ve otra figura en Quito? Yo creo que Quito, y lo digo pausadamente, tiene un pequeño problema, que también pasa en Guayaquil algo. Las élites de Quito se desconectaron hace mucho tiempo de lo que está sucediendo, no solo en el país, incluso en la ciudad. Tal es así que todavía no entienden por qué Yunda fue alcalde, ¿no? Entonces, me parece que eso pasa mucho en las capitales, ¿no? Y esto también genera un poco las redes, digamos, esa cápsula, que hay un Quito entrando el túnel Guayasamín, más o menos de la avenida 6 de diciembre a la derecha, y hay otro Quito saliendo del túnel a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, y pasa también en Guayaquil, también las élites totalmente se desconectaron, ¿no? Les pongo un ejemplo, mis bisabuelos querían que Guayaquil se parezca a París, las élites de este siglo se inventaron una Miami genérica en otro cantón, y eso genera una desconexión absoluta con lo que pasa en la ciudad. Creo que eso le pasa un poco a las élites en Guayaquil, en Quito y muchos países de América Latina, ¿no? Esto suele pasar, y eso también se suma a la ausencia absoluta de liderazgos que ha generado Quito. Fíjese usted la dispersión. ¿Y eso por qué? ¿Por qué cree usted que se dio esa ausencia de liderazgo? Porque, ¿desde cuándo? ¿Cómo no? El Ecuador tiene un gran problema que a los amigos politólogos, a los colegas les cuesta muchísimo, que es el tema de entender que no tenemos sistema de partidos. Entonces, para un politólogo formal, serio, formado, valga la redundancia, en Argentina, en la UBA, en la UNAM, en estas universidades serias del mundo hispano, o en la Complutense de Madrid, cuando te dicen cómo no puede tener sistema de partidos, es como que tú digas que un organismo no tiene corazón o no tiene intestinos. Entonces, al carecer el Ecuador de sistema de partidos, creo yo que este es un problema que no lo inventó Correa, viene desde el velasquismo, una vez que, por ejemplo, nunca se habla de Isidro Ayora, le pongo un ejemplo, ¿no? Presidente Lojano, médico, él fue el presidente post-pandemia. Claro, yo sigo pensando que Guayaquil tuvo mejor respuesta en el año 18 que la que tuvo esta vez, con estas políticas casi medievales que aplicó el gobierno. Casi como en la Edad Media tumbaron los puentes y regresaron en 3 meses a ver quién sobrevivió. Pero en todo caso, retomando el tema, Isidro Ayora de alguna forma fue el único, creo que el último espacio de institucionalidad partidaria que tuvo el Ecuador, porque todavía quedaban rezagos de los conservadurismos y, digamos, de los liberales. A partir de eso, nuestro país no tiene sistema de partidos donde usted tenga cuadros. Otro ejemplo, Partido Social Cristiano, 4 precandidatos de lujo desde mi punto de vista y el favorito es un externo sin rostro, ¿no? Entonces eso termina reflejando una vez más en lo que es el Ecuador, y eso no significa que sea bueno o malo, yo simplemente lo estoy describiendo. Entonces, al estar sus élites desconectadas totalmente de su realidad local y a veces y sobre todo nacional, y al no tener estructuras partidarias, como planteaba Gramsci, que el partido político es la célula fundamental para la existencia de la democracia, el partido político es como la célula en la vida, y eso es lo que creo que nos está sucediendo y que todavía no estamos saliendo en ese sentido. Bueno, yo creo que el enfoque que usted está dando realmente viene a ser unilateral, en el sentido de que hablamos desde las élites y hablamos de una derecha, ¿no? No coincido tampoco con la idea de que el movimiento indígena, o por lo menos la política indígena, sea lo mismo que el correísmo. Y creo que en esta próxima ley electoral pueden darnos una sorpresa desde el movimiento indígena. Eso tiene una explicación. A ver, si usted encabeza la oposición a un gobierno que lo rechazan 9 de cada 10 ecuatorianos, no hay que ser un genio para entender la posición del indigenismo, que obviamente, es que aquí hay 2 lecturas. Primero, desde el mundo mestizo es muy poca. Le voy a poner un ejemplo para que entendamos un poco el tema de las élites en Guayaquil, por ahí. No son las élites económicas, cuidado. Guayaquil no tiene escuela de antropología, por ejemplo, eso es para llorar. No hay una sola escuela de antropología, disculpen que me ría así. Entonces vivimos ciegos en Guayaquil en ese sentido. Y con la pandemia que acabamos de vivir, que no hay facultad de antropología, es de locos, es como vivir en un país de Condorito, ¿no es cierto? Entonces, al no haber facultad de antropología es muy difícil que se hagan lecturas, por ejemplo, en Guayaquil, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos, sí, escuelas centenarias maravillosas de Derecho, de Economía, pero aquí en Guayaquil no hay un espacio muy amplio para ciencias sociales. Le pongo ese ejemplo porque las lecturas
para entender el indigenismo del mundo mestizo son muy complicadas, incluso en Quito, habiendo tan hermosas facultades, que la verdad que es algo de lo que envidio de Quito, Flaxo, Andina, etcétera, que si bien es cierto, es un análisis que tiene que hacer desde la antropología y obviamente desde la politología, que son dos cosas totalmente distintas. Ahora, el indigenismo tiene una cosa que al menos a mí, y creo que a cualquiera que tiene 2 reales de conocimientos le gusta, que es el hecho que es un movimiento que nos presenta horizontalidad. Les pongo un ejemplo, para que vea una vez más el hecho que no hay sistema de partidos. A ver, la 6 no hay tal 6, es Nebot. Centro Democrático no está el Centro Democrático, es Jairala. RC no está el RC, es Rafael Correa. Sí. En cambio la CONAIE tiene horizontalidad, nos han presentado 10 coordinadores diferentes los últimos 10 años, o sea, hay una, digamos, una alternancia ahí. Entonces puede gustarnos o no, yo creo que si ellos hacen 2 cosas muy fundamentales. Primero, proyectar al país que la impronta no es el palo del garrote. Segundo, faltan mestizos en esa foto. Porque si usted ve esta CONAIE 3.0, como yo la califico, ¿no es cierto? Es decir, tienes a Yacu Pérez, que es, digamos, todo un storytelling, como dicen los gringos, ¿no? Le gustan solo las francesas, las alemanas, anda en bicicleta, conversa con las lagunas, no sé si toma ayahuasca, ¿no? Pero es algo así, todo un personaje New Age europeo, ¿no? Debe haber harta gente fascinada con el tipo. Tienes a Isa, que al menos en lo personal me atrae más, porque es un tipo conceptualmente formado. Por ejemplo, reivindica a Mariátegui. Entonces usted tiene aquí, no, que eso es Sendero Luminoso, falso. Pues Mariátegui es uno de los más grandes pensadores del siglo XX, creo yo, del pensamiento latinoamericanista. Y tienes a Vargas, obviamente, que es el reaccionario, el tirapiedras, ¿no? Entonces, en ese contexto tienes una CONAIE que es totalmente diferente, que nos presenta cuadros, que nos presenta horizontalidad y que se aprovecha el momento histórico. Creo que más allá de que se queda primero o segundo, hoy por hoy lo que no está en discusión es que es una alternativa electoral. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Seguimos contigo. Gracias a usted. Ya, no está en discusión que es una alternativa electoral porque lo dice, ¿no? O sea, ok. Anoten esto. Vamos a ver en las elecciones si pasa la coalición indígena o los indigenistas a la segunda vuelta. Yo hablo cualitativamente, no cuantitativamente. Okay. Está bien, sí, ustedes nunca se equivocan. Ya, sí. Si no la ganan, la empatan. Guayaquil no tiene escuela de antropología y no se equivocaba en sus elecciones de gobierno seccional en casi 30 años. ¿Para qué escuela de antropología? Yo no estoy hablando de temas electorales, estoy hablando de No, es que lo uno incide en lo otro, pues si no tienen un sitio donde hacer análisis social, ¿cómo se van a equivocar en las elecciones entonces? Porque cuando no hay escuelas de antropología es muy difícil entender una pandemia, es muy difícil entender a los sectores populares, es muy difícil entender a las élites. O cuando no hay líderes claros. A ver, yo creo que el legado extraordinario de Febres Cordero y Nebot, más allá de los adoquines y el malecón, que es maravilloso, y los planes de salud y todo lo que usted quiera, en la ciudad queda muy vivo. Eso es un enorme desdén, adoquines del malecón. No hay adoquines del malecón. ¿Quién ha dicho que el malecón es un sitio de adoquines? Los adoquines y el malecón. Los adoquines, o sea, ¿adoquines es la regeneración urbana? Para mí, y no son adoquines. ¿Así le llama usted? ¿Y por sobre no, qué pues camina? ¿Es un contexto despectivo? No. Si en la regeneración urbana hay autoestima para cada zona, hay arbolitos puestos en la vereda, hay reactivación económica que parten de los adoquines, que es un tema ornamental de embellecimiento, pero que te generan autoestima y pertenencia. A ver, yo creo que algo que yo celebro de Cintia Viteris, que ya va a sacar esas palmeras espantosas para poner a Miami, ya están yo poniendo... no estaba preguntando las palmeras, estoy de acuerdo con usted. Debe haber más árboles que palmeras, estoy de acuerdo. ¿Y cuál es su complejo con Miami? ¿Por qué le molesta a Miami? No, para nada. San Borondón se parece a Miami y a usted le molesta que San Borondón se haya emulado a Miami. No, a mí no me molesta, sino que no me pertenece. Y si me permite terminar, yo creo que el legado de los socialcristianos, para lo que van a pasar a la historia, más allá de que usted y yo estemos o no de acuerdo, si me gustan los adoquines y usted los ama. No vamos los adoquines, vamos la regeneración urbana. A la CONAIE le gustan los adoquines, porque puede romperlos y tirarlos. Pero escúcheme, el hecho fundamental, o el legado histórico que nos dejan los socialcristianos, para mí, es el hecho de que institucionalizaron el municipio. A eso iba, sino que no me voy a terminar de hablar. Se institucionalizó el municipio, que era un urinario, que era un prostíbulo, que era una cosa... ¿Y no fue un legado de los socialcristianos? Bueno, yo creo que fue un legado de Febres Cordero. No. Los socialcristianos son una cosa distinta. Febres Cordero... sí, y Nebot es una... No, es que los socialcristianos no se parecen a sus líderes, perdóname. No se parecen, ojalá se parecieran. ¿Ok? A estos dos, no se parecen. Bueno, y a propósito de eso, usted dijo como quien no dice nada, que tienen 5 excelentes precandidatos y van a terminar escogiendo uno de fuera. 4, porque ya salió de la contienda del señor Luis Fernando Torres. Sí. Dijo que no iba a participar. ¿Quién es el que van a coger de afuera? No, y que hay una opción que es un candidato sin rostro que no conocemos. Candidato sin rostro. Sí, un independiente. Ellos hablan de independiente. Y eso... No, Nebot abrió esa opción. Sí. Él dijo que puede ser también alguien de fuera si los 4 de dentro
no cumplen el tercer requisito que dijo tener posibilidades de ganar. Sí, de un independiente sin rostro. ¿Y quién ve usted que sería el de afuera? Bueno, hoy por hoy la oferta es Alvarito, es Sonnenholzer, no sé quién más. Ya sé quién es la oferta. ¿Quién ve usted que pueda ser el de afuera de esos dos? Yo creo que debería ser uno de adentro. Porque eso, a ver, es que a la primera... Esa no es la pregunta. En el evento de que no sea uno de adentro, ¿a quién se perfila usted el análisis que hace que pueda ser el de afuera? Entre los dos que pone, Álvaro Noboa y Sonnenholzer. Bueno, me gustaría más Sonnenholzer porque lo conozco. Eso es Osvaldo Moreno. Pero Ok. Electoralmente creo que Noboa tiene más opciones. Ok, lo otro. Usted es reiterativo en que el Ecuador no tiene un sistema de partidos. No tiene el sistema que a usted le gusta de partidos. Aquí hay un sistema multipartidista y han puesto a México como ejemplo de partidos. Y le decía a Carlos Rojas el fin de semana que en México se asombran de que usted habla que no tenga un sistema de partidos. Tiene un sistema multipartidista que a usted no le gusta. En México hay un sistema de caciques que se llama PRI, Morena y PAN. Y ahí no le molesta. Ahí hay un sistema de partidos porque usted trabaja en México. En Colombia hay un bipartidismo de hecho, liberal y conservador. Sigo, España, PP y PSOE, más Argentina, PJ y UCR. Pero aquí somos los salvajes que no tenemos un sistema de partidos. A ver, yo no he hablado ni mal ni bien, solo describo. No es necesario. El desdén con que usted se refiere a eso. A ver. Somos unos cavernícolas. En todas No, partes se han no. civilizado menos aquí. A ver, porque el patólogo te traiga una biopsia donde te dice que hay cáncer no es porque es hincha del cáncer. O sea, hay que ser un poco en ese sentido. Ya, usted me es recuerda, cirujano patólogo, está usted bien. me recuerda a mi abuelita que casi denuncia Interlab porque le puso los triglicéridos Claro, o altísimos. sea, soy un viejo decrépito. No, Está bien. no es eso. Sigamos, está bien. No hay problema. El sistema de partido. A ver, si vamos a las ciencias sociales que a mí me gustan tanto, ¿ya? Y respeto a la gente que no le gustan, ¿no? Pero creo que son necesarias. No, a mí me gustan. Lo que pasa es que ustedes se quedan en el diagnóstico. Son los reyes para decir qué pasa, pues no cómo cambiamos las cosas. Facilito. A ver, si usted me permite. Sí, claro. ¿Cómo no? A ver. ¿Tenemos cuadros en los partidos políticos? No. Y no es porque a mí me guste o me disguste. Porque Oye, ¿cómo no van a tener cuadros, Osvaldo? Fíjese los 5 que presentan los socialcristianos. ¿Y quién es el favorito? Que usted tanto ama. 4, porque el mismo Luis Fernando me parece que fue el mejor legislador de los últimos 10 años, creo, del Ecuador. Para mí en el top 5 de los legisladores. Muy buen legislador. Un conservador tal cual. Sí, Tal cual. Más que el neoliberal, creo que él es un conservador. Si vemos desde la visión anglosajona. de acuerdo. Pero en todo caso, Perfecto. Primera vez de acuerdo. en todo caso, no hay sistema de partidos porque, a ver, Gramsci decía, que no es de mucho agrado cuando lo cito para muchos sectores, que el partido político es para la democracia o para un país lo que es la célula de la vida. Entonces, si hablamos de cuadros, si hablamos, digamos, de estructuras partidarias que tengan el siguiente proceso: primero, reclutamiento; Creo. segundo, formación; Democracia sí. y tercero, adoctrinamiento. Casi no hay ese tipo. Es más, ustedes los periodistas, no todos, Pachacutic. cuando uno habla, es que Pachacutic no es un partido político, es un movimiento. Cuando uno habla, Equivalente a un partido político, cierto. no es un movimiento. necesariamente, Pachacutic. porque no hay cuadros. Solo que no tiene. No hay cuadros. Y acaba de mencionar una lista. Y estaba ahí Lourdes Tibán. ¿A quién omitió? Sí, pero está supeditados al líder, no a la estructura. A eso voy. ¿Por qué le molestan a ustedes los líderes? A ver, una vez más, el patólogo no ama el cáncer porque te dice que tienes cáncer. El patólogo te informa. ¿Cuál es el problema? Que un líder sea hegemónico. Si fue el que creó. Ojalá, otra cosa es que siendo hegemónico no participe y fomente la participación. A ver, yo no creo que ese sea bueno o malo. Simplemente en un partido... ¿Usted cree que es malo porque lo desdeña? No. Lo desdeña. No lo desdeña. Habla de un líder como que todos fueran unos caciques, mandamases, dictadores. No, yo no repito cada 3 palabras el populismo, ni repito lectura de supermercado. el Osvaldo, no populismo. es necesario, hay que ver su tono. No. Yo sí veo su tono. Usted me recuerda a mi mamá. A ver. No, ya estoy bajando de categoría, ok. No, ¿Verdad? ya. Primero la bonita, la mamá. No, yo amo a mi madre, yo amo a mi madre y es la única ella y mi mujer que les tengo terror, no pánico. A ver. Ahí me subió de categoría. No, por favor. Son las únicas las que tengo terror, no miedo, terror. Tengo más miedo que la pandemia, a las dos. Hace bien. Y qué bueno que ya no viven juntas. A ver. Verá, el problema es que la decisión o la formación o la respuesta a la sociedad de X y Z al Ecuador para mí tiene un problema estructural brutal. El juicio a Correa nos salió demasiado caro. Porque al este gobierno, al haber hecho del juicio a Correa una política de Estado, o sea, a mí no me interesa si a Correa le daban cadena perpetua. Ok. A eso queríamos llegar. ¿Sabe qué? Sigamos la próxima semana. Porque esta parte merece un capítulo aparte y ¿Cómo no no? quiero atropellar la entrevista ¿Cómo no? más de lo que la he apretado. No se preocupe. Sí, porque usted dice que este país se divide en los que odian y aman a Correa. Supongo que como yo lo he combatido y criticado, estoy entre los que odio a Correa. No. Ahora se asocia el criticar, seguir, combatir con odio. Y si no hacíamos
él proponía olvidarlo 3 años y desentenderlos. ¿Qué pasaba? ¿No estaba a punto de tener la orden de prisión? ¿Qué va a tener? No. Chile sigue hablando de Pinochet, España sigue hablando de Franco, el Ecuador sigue hablando de Febres Cordero, Argentina sigue hablando de Perón, y él quería que no toquemos a Correa. O sea, No es hay verdad. los que aman a Correa y los que odian a Correa. ¿Usted qué es respecto a Correa? Ni lo ama ni lo odia. ¿Usted qué es? Yo soy un politólogo que lo estudia, como estudia Nebot, y lo estudia usted también porque creo que es un actor político, le guste o no. Soy un espécimen raro de estudio. Sí, yo, Ya. pero usted tiene algo que es interesante. Y Osvaldo, ¿qué es el que Usted no estudia? los dice. ¿Qué es el que estudia? Usted no es, usted ni ama ni odia a Correa. ¿Qué es usted? A ver, yo soy un hombre que cree que la única vía para nuestros países es la institucionalidad fuerte. Cuando tú tienes institucionalidad fuerte, se blindan las naciones Ya. de los Por fin populismos coincidimos otra vez. de izquierda o derecha. Eso lo desarrollamos la próxima. Entonces, ¿ok? déjeme decir solo en 30 segundos. Para Sí. mí el problema del juicio de Correa no era el juicio. Si le daban cadena perpetua, lo fusilaban, lo sobreseían, no era mi problema. El problema era que un tema que debió ser eminentemente institucional, que nos debíamos entrar por la justicia. Si la prensa hablaba, no era asunto de la prensa, pero un problema que debió ser eminentemente institucional terminó siendo una política de Estado que duró 3 años y hoy por hoy vemos el descalabro. Ya. ¿Terminó? Sí, sí, claro. Ya. La próxima semana seguimos con esto porque es Encantado, apasionante. encantado. ¿Y saben qué pasaba si se manejaba el problema eminentemente institucional? Es decir, solo a través de la justicia. Lo absolvían, pues. Porque esa es la justicia correísta que él dejó para eso. Y ha tenido un poco de vergüenza porque otros hemos presionado para eso. Pero a los jueces no hay que tocarlos. Son intocables, ya se dijo aquí. Miren lo provocativo que es Osvaldo Moreno. Y qué honor y gusto discrepar con él y verlo defender con esa valentía y frescura sus ideas. Miércoles de vuelta. Cuando usted quiera. Solo el capítulo Correa. Como no soy candidato a nada, vengo feliz de la vida. No me dejan ser candidato. Así que- Osvaldo, en una cosa coincidimos, usted y yo, menos mal, la segunda. Sí, el camino es la institucionalidad de este país, totalmente de acuerdo. Y quien más la destrozó fue Correa. Y no tenemos que hablar de Correa.